Buenas tardes. Bueno, muchas gracias entonces por brindar audio e imagen para poder comenzar esta cápsula de los días martes, como es habitual. Ustedes bien saben que todos los martes en este horario brindamos distintos tópicos para poder comprender de mejor forma el mercado y que así nuestros clientes y usuarios puedan aprender a invertir en el mercado financiero. En esta oportunidad vamos a comentar un sistema de trading que considera la triple pantalla, que de cierta forma yo lo utilizo en el día a día en nuestros seminarios de análisis y trading que brindamos lunes, miércoles y viernes a través de nuestro canal de YouTube Admiral Markets Latinoamérica, en donde analizamos el mercado, hacemos trading frente a la posibilidad que nos entregan el día a día, y de esta forma hemos comprendido y hemos entendido que nuestros clientes, o bien la forma de que nuestros clientes aprendan y mejoren su operativa diaria es ver a otros analizar el mercado y hacer trading finalmente. Por tanto, es lo que hacemos, analizar mercado, entender y explicar finalmente por qué los mercados se mueven de tal forma, cómo reaccionan finalmente frente a ciertas cifras macroeconómicas, para que así ustedes en el futuro lo puedan comprender de una manera más sencilla, eviten finalmente el perder dinero en un inicio o bien aminorar las pérdidas que puedan llegar a tener, porque la verdad, en todo inicio van a tener que perder dinero, es una práctica que hay que aprender finalmente a golpes, como se suele decir, a una mala forma creo yo, pero de cierta forma es la forma o el mecanismo de poder aprender. Hay que aprender de los errores en el trading y nosotros lo que hacemos finalmente es intentar mostrar cuáles son los errores para que ustedes no los cometan en el futuro. Así que obviamente los dejo invitados a que se sumen a nuestras sesiones de análisis y trading en vivo todos los lunes, miércoles y viernes en el canal de YouTube. Y por supuesto te recuerdo que tenemos nuestro canal Telegram para el grupo VIP de nuestros clientes en Admiral Markets, el grupo VIP, en donde entregamos finalmente ideas, señales de inversión y también, por supuesto, seminarios exclusivos, en donde operamos la preapertura del mercado lunes, martes y jueves para que ustedes puedan, obviamente, también a nuestros clientes del grupo VIP, considerar cuáles son las estrategias para la jornada y así, por supuesto, enfrentar el mercado de una mejor forma. Mi nombre es Renato Campos Santana, analista jefe para Admiral Markets Latinoamérica, y te doy la bienvenida a esta transmisión. Recordarte, como ya te comentaba, nuestro canal de YouTube y nuestro perfil de Instagram, @Admiral Markets Latam, para que te sumes a nuestras redes sociales. Y recuerda que decimos sí a las acciones y no a las comisiones. En nuestras plataformas MT4, MT5 y la Invest MT5, no estamos cobrando comisiones para que nuestros clientes puedan aprovechar de la mejor forma los mercados financieros y puedan, obviamente, verse beneficiados de esto. Bueno, vamos a entrarnos ya de lleno a lo que es el sistema de triple pantalla, y la verdad que es una estrategia de trading basada en el sistema de triple pantalla que fue desarrollada por el doctor Alexander Elder e hizo su primera aparición en un artículo publicado en 1986 en la revista Futures. La triple pantalla utiliza varios indicadores como medio para filtrar señales de trading contradictorias. Elder en algún minuto argumentó que no había un solo indicador para analizar la adecuada y regularmente la complejidad de los mercados financieros. Como señaló, diferentes indicadores pueden ofrecer señales opuestas para el mismo mercado. Es lo que finalmente yo también comento en el día a día en nuestros seminarios, que muchas veces se habla de un sistema de trading o de una estrategia, en donde se utilizan, por ejemplo, cruces de medias móviles, que también las hemos ido enseñando, etcétera, para que nuestros clientes hagan trading de tipo scalping. Pero también les hacemos énfasis, es que en el trading no solamente se necesita o es requerimiento el tener un solo indicador o una sola referencia para poder tomar la decisión de comprar o vender en el mercado, sino que finalmente tenemos que entender que tienen que existir diferentes confluencias de datos, de eventos y hechos para que nosotros podamos decidir cuándo comprar y cuándo vender. Es como, por ejemplo, cuando yo me aproximo hacia alguien y le quiero hacer un ofrecimiento, una oferta de cierto tipo que obviamente me beneficia a mí. Es la idea finalmente. Cuando alguien quiere proponer, ya sea un negocio, un proyecto, todo va a ir obviamente en beneficio de poder desarrollar ese proyecto, que es mi idea finalmente. Por tanto, cuando yo enfrento a la otra persona, tengo que presentarle todos los antecedentes, pero también tengo que entender de los distintos puntos de vista que él podría llegar a tener frente a esta propuesta. Por tanto, tengo que ponerme en todos los escenarios disponibles, tanto en el corto como en el mediano y el largo plazo, qué es lo que podría significar esto para la persona que yo le estoy proponiendo dicho negocio o dicho proyecto, y que de esta forma la recepción sea positiva, y eso significa entonces que mi proyecto va a fructiferar en el tiempo. Y eso nos va a permitir, en definitiva, tener un resultado eficiente, un resultado positivo, y lo mismo hacemos en el trading. Para poder obviamente enfrentar el mercado, tengo que mirarlo desde los distintos puntos de vista, encontrar distintas señales, distintos patrones, distintas temporalidades para poder obviamente concluir si es momento de comprar, es momento de vender, tal vez mantenernos alejados del mercado durante un tiempo. Ese va a finalmente ser obviamente uno de los principales argumentos para considerar.
Así es como Alexander Elder dijo, y repito, que no existen o que no había un solo indicador para analizar adecuada y regularmente la complejidad de los mercados financieros. Para tratar de resolver este problema, este sistema de triple pantalla somete cada operación potencial a 3 pruebas. Las operaciones que superan las 3 pruebas deberían ofrecer más posibilidad de obtener ganancias que las que fallan en una o dos o más de ellas. Por tanto, así es como finalmente uno tiene que ir entendiendo que existen distintas formas. Va a ser una teoría también considerada, una teoría común aceptada en el campo del análisis técnico, en que los indicadores de tendencia no funcionan bien cuando el mercado se mantiene en el mismo rango, y mientras que los osciladores, que son obviamente osciladores o instrumentos o herramientas de análisis que van a funcionar bien cuando los mercados se encuentran en rangos, no funcionan bien para los mercados en tendencia. Por tanto, hay que definir finalmente cuáles son los patrones o bien las herramientas que tenemos que estar utilizando en el día a día. Sin embargo, en un mercado que oscila en el mismo rango, los osciladores serán eficientes y los indicadores de seguimientos de tendencia se adaptarán de manera natural a los mercados de tendencia finalmente. Estos sistemas de triple pantalla, utilizados comúnmente en el mercado Forex por lo habitual, combinan indicadores de seguimiento de tendencia y osciladores para aprovechar los puntos fuertes de entrada, ya sea para buscar zonas de soporte y resistencia o cercano a líneas de tendencia. Esos principalmente son los puntos fuertes de entrada y gracias a estos osciladores nos van a permitir finalmente encontrar estos movimientos de tipo rango y aprovecharlos en el mercado. El doctor Alexander Elder comentó y recomendó usar el índice de fuerza como osciladores. Así es como yo también en lo personal utilizo el índice RSI o el oscilador RSI, que nos mide la fuerza relativa del precio y nos va a entregar señales bastante interesantes, los cuales hemos discutido en otros seminarios, al cual te invito a revisarlo dentro del canal de YouTube, Admiral Markets Latinoamérica, buscar en la lupa RSI y te van a aparecer todos los seminarios que hemos brindado con respecto a RSI para que lo puedas entender y puedas aplicar en tus futuras estrategias. Otro desafío cuando se trata de las señales en conflicto es que una tendencia realmente depende del periodo en el que se está considerando. Por eso es que hay que tener claro que existen distintas temporalidades para poder observar el mercado. Tanto como el ejemplo que nosotros señalábamos para proponer un negocio, cuando nosotros conocemos a una persona, pongámonos en el caso que yo conozco a alguno de ustedes, de los que está participando en esta transmisión, y me preguntan qué creo que va a ser, vamos a revisar un nombre al azar. Voy a mirar por acá Tengo, bueno, Javier, por ejemplo. Tengo a Javier que me dice, ok, me preguntan por Javier que está aquí, Javier IB o LB, no sé qué letra es. Me dice, ok, a ver, ¿qué opinas de Javier? ¿Qué crees que va a hacer después de este seminario? Yo creo que, o sea, más que yo creo, difícilmente puedo predecir qué es lo que puede hacer Javier porque no lo conozco finalmente. No tengo un entendimiento de cuáles son sus rutinas, qué le gusta, tal vez hoy tiene un compromiso, tal vez con su familia, todos los martes cena con su familia, no lo sé. Por tanto, difícilmente puedo predecir qué es lo que puede llegar a hacer Javier después de este seminario. Tal vez no sé dónde vive, por diferencia horaria, tal vez es temprano todavía y él tiene que seguir laburando, tiene que seguir estudiando, no lo sé. Pero ¿qué pasa si me hacen la pregunta nuevamente después de haber frecuentado a Javier durante un año? Nos volvemos amigos, 2, 3 años, probablemente 5 años, y me vuelven a hacer la pregunta, ¿qué crees que va a hacer Javier después de este seminario, siendo tal y tal hora de la tarde? Y voy a decir yo, ya entendiendo y conociendo a Javier, voy a decir, ok, Javier, por ser martes, hoy a las 8 se reúne a cenar con su familia, por tanto va a tomar su auto, a eso de las 7 de la tarde, se va a movilizar hacia la casa de sus padres o quien sea finalmente, y va a hacer tal y tal trámite o va a asistir a tal y tal situación o evento. ¿Qué va a hacer mañana? Probablemente, no sé, por ser día miércoles va a volver a trabajar, etcétera, y así sucesivamente. Eso es lo que facilita finalmente cómo uno puede tomar una decisión conociendo a la otra persona o conociendo el ambiente en el cual se tiene que tomar una decisión. Lo mismo, por ejemplo, cuando Javier, no sé, si yo conozco su pasado, puedo entender tal vez cuáles pueden ser los patrones de comportamiento en el futuro. Si yo conozco cómo ha reaccionado frente a situaciones críticas, situaciones de estrés, probablemente puedo confiar en el futuro a que él va a enfrentar de manera adecuada o de la mejor manera posible una situación de estrés. Va a ser un elemento activo, va a ser partícipe, va a ser colaborativo, etcétera. Pero si yo no tuviera esos antecedentes y tal vez me hiciera una imagen de que Javier no puede reaccionar de una manera adecuada ante una situación de estrés, obviamente no voy a confiar en él y no voy a tomar decisiones sobre lo que él pueda llegar a hacer. En el mercado, a la hora de analizar el mercado, es exactamente lo mismo. Van a existir tendencias de largo plazo, también llamadas como marea, la tendencia intermedia, también llamada como onda, y la tendencia de corto plazo, que es más conocida como ondulación.
Son distintas tendencias que, al permitirnos obviamente conocer tanto en el corto, en el mediano o el largo plazo el comportamiento de un instrumento, nos va a permitir definir con mayor precisión qué es lo que cuál puede ser el rumbo a adoptar por el mercado finalmente. Así es como, cuando yo conozco a una persona durante más tiempo, puedo predecir qué es lo que puede llegar a ser el día, esta tarde, o mañana, o pasado mañana. Si yo conozco al mercado y lo miro en distintas temporalidades, miro distintas temporalidades mucho más extensas, gráficos mensuales, gráficos semanales, para entender finalmente las tendencias de largo plazo, hacia dónde el mercado se dirige, va a ser finalmente más fácil y más sencillo el poder interpretar o el poder, obviamente, tomar decisiones sobre dicha inversión. La tendencia intermedia debe usarse para el periodo que se desea negociar. Originalmente va a ser el sistema fue diseñado para usar un gráfico diario para el periodo intermedio. Por tanto, la gráfica o la tendencia a largo plazo, si habitualmente se utiliza un gráfico diario, la tendencia de largo plazo tiene que ser el gráfico semanal. Y así es como también la tendencia de corto plazo tiene que ser un horario por debajo de la tendencia intermedia. O sea, si la tendencia intermedia fueron de un día o diario, la tendencia de corto plazo va a tener que ser de 4 horas. El concepto de estos diferentes tipos o periodos es importante para el método de la triple pantalla, como obviamente vamos a revisar más adelante, entendiendo finalmente que la primera pantalla de trading analiza un periodo de orden de magnitud mayor que el gráfico que planea usar para operar, identificando la dirección de la marea, o sea, la tendencia a largo plazo como un indicador de tendencia. ¿Hacia dónde se dirige finalmente? Ya lo vamos a revisar en un ejemplo sencillo con el par euro-dólar para entender un poco cómo se utiliza finalmente esto. Luego, la segunda pantalla de trading aplica un oscilador al gráfico con el que con el que se desea operar para identificar la onda, que es un movimiento de mercado contrario a la dirección de la marea. Esto sirve para lograr un punto de entrada óptimo. La tercera pantalla de trading analiza la onda y busca interrupciones en el corto plazo en la misma dirección de la marea con un trailing stop. El sistema de trading de triple pantalla usa un stop loss ajustado en cualquier posición abierta, por lo tanto Elder siempre recomienda usar para posiciones largas un stop loss muy ajustado en la parte inferior de la barra actual o de la última vela, o anterior a la más baja de las dos. Para las posiciones cortas o las posiciones de venta es todo lo contrario, el stop loss tiene que estar por sobre el punto máximo de la barra actual o anterior finalmente para darle una holgura necesaria. Lo que hace este sistema de triple pantalla es buscar impulsos que el mercado pueda llegar a presentar finalmente. La primera pantalla de trading nos va a mostrar finalmente una imagen mucho más grande. Como señalamos anteriormente, esto se hace con un indicador de tendencia en un gráfico que es una orden de magnitud más largo que el periodo en el que se desea operar. El sistema original de las trading de 3 pantallas utiliza indicadores MACD muchas veces, o el RSI, que es el que utilizo yo, para identificar finalmente la dirección o la tendencia general en un gráfico semanal. Sin embargo, puede también usarse en el indicador de tendencia que uno va prefiriendo o el cual obviamente le parezca mucho más conveniente o más cómodo de analizar. Una vez que la primera pantalla del operador ha identificado finalmente la dirección de la marea, esta es la única dirección en la que se permite operar analizando tu gráfico intermedio. O sea que si la tendencia es alcista en la gráfica o en la pantalla, en la primera pantalla, vamos a tener obviamente que considerar compras a la hora obviamente de buscar o de identificar las tendencias de las tendencias intermedias, analizando los gráficos, por supuesto, intermedios. Entonces, si tu indicador de tendencia indica una tendencia alcista, es un buen momento para comprar. Si indica una marea en la dirección de la tendencia a la baja, es un momento para vender. La segunda pantalla de trading, una vez que conocemos la dirección de la marea, buscamos una ola en la dirección opuesta en nuestro gráfico intermedio, que nos va a dar finalmente una entrada favorable. Por eso es que, por ejemplo, cuando tu periodo intermedio es un gráfico diario y el gráfico semanal muestra la tendencia general al alza, en este caso está buscando una caída diaria que le daría una mayor posibilidad de compra finalmente. Eso es lo que haríamos al buscar enseñar una señal de compra en osciladores, en nuestro oscilador en el gráfico diario. Cualquier señal de venta va a tender a ser también en este caso, sería ignorada porque la tendencia alcista de la primera pantalla ya los ha filtrado finalmente. Y la tercera pantalla de trading, que analiza la onda y busca interrupciones a corto plazo en la dirección de la marea con un trailing stop, vamos a buscar obviamente finalmente obtener un acuerdo de la primera, obtuvimos acuerdos de la primera pantalla y la segunda pantalla, es decir, que cuando la tendencia general está arriba y una caída intermedia genera una señal de compra en nuestro oscilador, o cuando la tendencia general es baja y una mejora de intermedia se genera una señal de venta. Son algunas de las condiciones que uno tiene que estar recurriendo o bien revisando que tal vez en lo escrito o bien en lo comentado
puede ser un poco más complejo, pero ya lo vamos a revisar en el ejemplo a continuación para que lo puedan observar. Vamos a mirar la gráfica en tiempo real del par euro-dólar para tenerlo como... Vamos a utilizar estas gráficas de euro-dólar en gráfico semanal, diario y 4 horas para tener una noción de cómo se implementan esta estrategia de triple pantalla y la vamos a ir poniendo en práctica, por supuesto, en nuestras sesiones de trading dentro de pronto. Bien, disculpen la interrupción, estábamos revisando aquí algunos pequeños detalles para poder presentar esto. Y bueno, como lo comentábamos entonces, este sistema de triple pantalla lo que nos va a permitir es buscar, primero que todo, en la primera pantalla lo que vamos a hacer es solamente tener indicadores de tendencia. Por tanto, lo que vamos a hacer inicialmente es, vamos a sacar este indicador, vamos a quedarnos solamente en la gráfica semanal con la media móvil de 200 periodos que nos entrega una tendencia. Podríamos tal vez corregir esta tendencia y sumar obviamente una tendencia un poco más fina a 100 periodos. Tal vez podríamos adoptarla a 50 periodos que pueda mostrarnos una tendencia más definida. Claro, ahí está, perfecto. Entonces, la de 50 periodos nos va a siempre entregar una noción más de tendencia en cuanto al movimiento del precio que está experimentando. La de 200 periodos son señales de largo plazo que dificultan muchas veces el entendimiento y que van a ser obviamente comportamientos de muy largo plazo. Son 200 periodos que se están contabilizando dentro del promedio y que nos van a mostrar, por supuesto, un movimiento mucho más suavizado, un movimiento que finalmente cuando el mercado, en el caso puntual del euro dólar, ha venido de cierta forma lateralizando, es mucho más complejo finalmente entender hacia dónde va la dirección o bien cuál es finalmente el movimiento o la tendencia. En este caso el eurodólar claramente va identificando distintas tendencias, tendencias alcistas, tendencias bajistas, tendencias alcistas, tendencias bajistas, y que van conformando ciertos patrones. Uno podría decir, ok, estamos en un rango lateral, pero ojo, no estamos tampoco tan en un rango lateral, porque las secuencias son de máximos decrecientes, mínimos decrecientes, y por tanto no estamos en un rango tan lateral como para considerar el comportamiento del euro dólar actualmente. Por tanto, ya la primera pantalla que estamos utilizando nos va a señalar finalmente una dirección, un entendimiento de lo que viene ocurriendo finalmente en el mercado. La primera pantalla, como comentábamos, muestra la imagen más grande. Esto se hace con un indicador de tendencia en un gráfico que es un orden de magnitud más largo que el periodo en el que se desea operar. O sea, si nosotros deseamos operar en un gráfico diario, vamos entonces a entender que la gráfica semanal, o bien tiene que ser la gráfica semanal para poder obviamente analizar una gráfica de mayor temporalidad. La primera pantalla del operador ha identificado la dirección de la marea. Esta es la única dirección en la que se te permita operar en tu gráfico intermedio. Por tanto, si nosotros logramos identificar la tendencia que viene a mostrar finalmente esta primera pantalla, vamos a identificar esta tendencia como la que está mostrando, la que está caracterizando finalmente el movimiento del par. Por tanto, si la tendencia el último tiempo ha sido, identificamos que esto es una tendencia, o bien esta tendencia, la pregunta es, ¿cuál es la tendencia que vamos a estar identificando finalmente? ¿Cuál es? A ver, aquí es donde obviamente que requiere un poco de participación de ustedes para ver si es que estamos entendiendo un poco y también qué tan entendidos son finalmente en el mercado. Díganme entonces, ¿cuál creen ustedes que es la tendencia que tenemos que analizar o que tenemos que considerar para este gráfico semanal? ¿La tendencia bajista que reúne máximos y mínimos decrecientes o esta última porción del tiempo que está mostrando un impulso alcista durante la última temporalidad? A ver, ¿qué es lo que me dicen? A ver, ya están comenzando a surgir algunos comentarios. Nos dicen, Oscar es bajista, Teresa nos dice que es bajista, me interesa la tendencia principal, que es también bajista inicialmente, John nos dice bajista, Estuardo es bajista. Bien, estamos todos, la verdad que considerando que es una tendencia bajista. Xiomara nos dice tendencia bajista también. Estamos todos obviamente de acuerdo que es una tendencia bajista, todos de acuerdo entonces. Entonces, al ser una tendencia bajista,
Lo interesante de esto es entender entonces que las órdenes que nosotros tenemos que estar buscando son órdenes de venta. Ese va a ser finalmente el entendimiento a considerar cuáles vayan a ser la posibilidad de buscar operaciones. La segunda pantalla, una vez que conocemos la dirección de la marea, buscamos una ola en la dirección opuesta en nuestro gráfico intermedio que nos dará una entrada favorable. O sea, lo que hace finalmente, recordando que cuando una tendencia, lo que uno hace finalmente en una tendencia bajista, cuando el mercado hace esto y viene mostrando secuencias de máximos y mínimos decrecientes, uno lo que tiene que hacer es buscar una venta lo más cercana a las zonas de resistencia para poder obviamente buscar, primero que todo, maximizar el beneficio que el mercado pueda llegar a tener y limitar la pérdida que el mercado pueda estar obviamente pensando en cuanto al stop loss, ¿cierto? Es lo más llamativo, o sea, si nosotros cuando estamos en una tendencia bajista tenemos que buscar en las zonas de resistencia, en las zonas de máximos decrecientes, y cuando estamos en una tendencia alcista, tenemos que buscar compras cercanas a la tendencia alcista, o sea, a la secuencia de mínimos crecientes. Esa es la base y esa es la teoría y eso es lo que tiene que ser finalmente. En base a eso no hay mucha discusión. Por tanto, si nosotros hemos identificado que la tendencia en el largo plazo es bajista para el euro dólar eventualmente, como lo señalábamos, vamos a ver aquí cuál es la tendencia finalmente. Puede ser precisamente esto. Tenemos esto por acá entonces, una tendencia bajista. ¿Y qué es lo que hacemos con la segunda pantalla? Buscamos una ola en la dirección opuesta en nuestro gráfico intermedio que nos dará una entrada favorable. O sea, que en el gráfico intermedio, o sea, en el gráfico diario, una ola va a significar eventualmente que va a ser, por ejemplo, si tu periodo intermedio es un gráfico diario y el gráfico semanal muestra la tendencia general a la baja, en este caso estás buscando un alza en el precio que nos va a dejar una mejor precio de entrada. Por tanto, lo que hacemos es buscar un movimiento al alza, y este movimiento al alza se está dando en esta gráfica. Fíjense, tenemos por acá secuencia de mínimos crecientes en el precio del euro dólar. Si lo contemplamos de esta forma, de esta magnitud, probablemente estamos visualizando una tendencia al alza en la cotización del euro dólar, ya sea esta secuencia, probablemente, vamos aquí a identificar cuáles son los patrones, puede ser esa la secuencia, tal vez, puede ser tal vez esta la secuencia, no lo sé, pero lo único que logramos identificar de esto, que es clarísimo, es que el euro dólar está mostrando una figura o un comportamiento contrario a la tendencia a largo plazo. O sea que está subiendo. La tendencia es bajista en el largo plazo. La tendencia intermedia en este gráfico, que es el gráfico diario, tiene que mostrar un movimiento al contrario. Y es donde nosotros vamos a estar operando finalmente. Entonces, lo que hace es lo que identificamos, secuencia de mínimos y máximos crecientes a lo largo del tiempo, que identifican un movimiento contrario a la tendencia principal o a la tendencia de la primera pantalla, que es bajista. Entonces, lo que haríamos es buscar señales de venta en nuestro oscilador en el gráfico diario. Cualquier señal de venta, en este caso, sería ignorada porque la tendencia obviamente no es ignorada, sino que tiene que ser en este caso. Entonces, fíjense qué es lo que pasa. Nos pregunta Alejandro por acá, ¿de cuántos periodos es la línea verde, que es una EMA? Sí, Alejandro. Mis gráficos todos están configurados con medias móviles de 250 periodos exponencial. Están todos configurados de manera predeterminada, sí, pero en este caso los podemos tal vez retirar. Tal vez no es malo tenerlo, yo por lo general lo utilizo de 50, pero lo que vamos a hacer tal vez es retirar la de 200, que en este caso no nos compete mucho. La de 50, fíjate cómo viene actuando muy bien. Y aquí tienen un tips también de usos de medias móviles. Las medias móviles van a ser útiles cuando en el pasado han sido útiles o han funcionado como resistencias o soportes para el precio. ¿Qué pasa? Que en este caso, la media móvil de 50 periodos ha funcionado finalmente como resistencia para el precio. Por tanto, comienza a funcionar como un posible soporte para el precio. Entonces, eventualmente, si el precio retrocede hacia la media móvil, puede que con mayor probabilidad funcione como un soporte y el precio continúe subiendo. Pero también, si hay un corte de la media móvil, es porque efectivamente el mercado ha cambiado de dirección. Si en el pasado se consideró como resistencia y en el futuro o dentro de pronto se está considerando como soporte y ese soporte es vulnerado, quiere decir que el mercado está cambiando de dirección posiblemente o el promedio de comportamiento está cambiando finalmente de dirección. Eso va a ser lo más interesante a tener en cuenta frente a los movimientos que el mercado experimenta en el día a día. Ahora,
Ya hemos identificado entonces esta configuración técnica, en donde el mercado obviamente identifica un patrón de mínimos y máximos crecientes, y nos llama mucho la atención esto, que la secuencia de máximos se vuelve cada vez más aguda. El precio ha insistido con superar los máximos crecientes de igual valor, que creo yo que tienen de cierta forma un entendimiento, no del todo, pero lo tienen. Tal vez podamos apreciar una constante en precios o máximos crecientes que puedan estar de esta forma posiblemente. Pueden ser distintas secuencias que podamos estar incorporando o considerando. Obviamente no hay una forma correcta de hacer el análisis, pero la idea obviamente es incorporar o bien considerar cuáles son la mayor cantidad de puntos que van confluyendo en la dirección del mercado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora lo que hay que buscar son sensaciones o bien indicaciones en el oscilador que nos esté permitiendo revisar posibles cambios de dirección ante el avance que se está presentando durante el último tiempo. Identificamos primero que todo y recapitulemos. Identificamos que el mercado sube. Ahora lo que tenemos que identificar es dónde el mercado se puede estar agotando en su movimiento alcista gracias al oscilador. Y el oscilador, en este caso, que yo utilizo es el RSI, nos está mostrando de cierta forma máximos a lo largo del tiempo que han estado insistiendo y no han logrado superar las zonas de sobrecompra y seguir subiendo. Por tanto, nos está diciendo algo. El mercado nos está diciendo que como fuerza relativa, aparentemente se está agotando y no tiene más fuerza por subir. Entonces, frente a esta condición, lo que yo hago es entender que el RSI está mostrando de cierta forma divergencias con respecto al precio, ya sea ahí, o distintos patrones que están mostrando cambios de dirección en el precio y puedan estar dando señales que nos muestren caídas o contracciones, o sea, continuar con la tendencia de largo plazo o de la primera pantalla que mirábamos para el gráfico semanal. Frente a esto, ya nos está mostrando entonces la señal de venta. En el caso obviamente, en este caso se está mostrando una señal de venta gracias al oscilador que está en niveles de sobrecompra, como un dato o un antecedente a considerar, y eso puede ser considerado entonces como una estrategia de venta. Ahora, al pasarnos a la tercera pantalla, tan pronto finalmente como tuvimos un acuerdo entre la primera y la segunda pantalla, es decir, que cuando la tendencia general está arriba y una caída intermedia genera o bien un alza en la señal intermedia genera una señal de venta, cuando está arriba, hacia arriba la tendencia general, una caída intermedia va a generar finalmente la señal de venta con el oscilador técnico, o cuando la tendencia general es a la baja, se van dando estas señales finalmente. La tercera pantalla se basa en una técnica que utiliza un tope final para decidir el punto de entrada específico. Si buscamos ganar mucho tiempo en el mercado con un gráfico diario utilizado en la segunda pantalla, usamos como seguidor de compra parada un tick arriba del día anterior. Si tratamos de hacerlo corto, si usamos un seguidor de un trailing stop, vamos a marcar por debajo de la parte inferior de este. Entonces lo que hacemos es poder identificar en gráficos de menor temporalidad puntos de entrada en las estrategias de venta que podamos nosotros estar considerando. Si nosotros ya hemos identificado que en la gráfica diaria el euro dólar está agotado en estos niveles, que no ha logrado superar esta zona, el RSI nos está mostrando niveles de sobrecompra y divergencias que están señalando o anticipando contracciones, yo lo que hago en la gráfica de 4 horas es señalar posibles cambios de direcciones. Y estos cambios de direcciones los identifico gracias a soporte y resistencias que el mercado nos puede estar proporcionando. Y ante estos patrones, por supuesto, es donde nos vamos a estar nosotros considerando posibles estrategias. O eventualmente sean estos niveles, o sean estos los niveles que el mercado está considerando en el corto plazo como soporte para establecer patrones en los mercados financieros. Rupturas por debajo de los mínimos recientes o esta zona pivote podrían indicar posibles contracciones, tal vez tendencias que puedan extenderse un poco más de tiempo ante esta consideración o esta configuración, esta tendencia o esta secuencia. Tal vez la tendencia principal radica desde acá o viene desde acá inicialmente. Ahí obviamente hay que estar mirando con detalle cuál puede ser la tendencia idónea a tener en cuenta o tener en consideración en el momento, al momento de analizar. Probablemente la tendencia más clara sea la que obviamente podamos revisar acá. Vamos a ver si es que esto se correlaciona en algún punto. Puede ser que sea una tendencia alcista. La verdad que no hay mucha definición. Yo aquí lo que haría sería buscar puntos de soporte y resistencia importantes. Y el mercado ya ha identificado algunas zonas de soporte y resistencia, como puede ser el nivel que estoy señalando a continuación, que de caer por debajo de este nivel, el mercado se volvería bajista. Entonces lo que tengo que esperar es que el mercado efectivamente retroceda, rebote, retroceda, pullback y vuelva a retroceder. Y en este punto es donde yo voy a buscar posiciones cortas finalmente. Ese es el entendimiento del triple pantalla, buscar las tendencias de largo plazo como nuestra amiga general,
hacia dónde el mercado finalmente tiene mayor probabilidad de moverse, y que luego obviamente en base a otras tendencias, a otros gráficos, podamos definir con mayor precisión el punto de entrada ideal que el mercado nos puede llegar a presentar y poder nosotros aprovechar finalmente dicha transacción. Espero que de esta forma hayamos entendido un poco el sistema de triple pantalla. Es una pincelada de lo que obviamente se utiliza en el día a día, pero lo que vamos a hacer es que mañana, por ejemplo, en nuestra sesión de trading y análisis en vivo a las 11 de la mañana hora de Nueva York, en el canal de YouTube de Admiral Markets Latinoamérica, acá está ya la sesión programada, ustedes puedan participar y podamos obviamente estar comentando cuáles son las implicancias o bien alguna gráfica en particular en donde analicemos algún instrumento, ya sea el petróleo, por ejemplo, que tiene oportunidades muy interesantes de compras en este sistema de triple pantalla, o el oro también, algunas estrategias que vamos a considerar en el oro para buscar entradas en el largo plazo sobre estas transacciones o en el mediano plazo. Así que los dejo invitados mañana a las 11 de la mañana hora de Nueva York, una tarde hora de Chile, poder obviamente sumarse a estas sesiones de trading y análisis que estaremos realizando todos los lunes, miércoles y viernes en nuestro canal de YouTube Admiral Markets Latinoamérica. Me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna duda con respecto a lo que hemos comentado, y por supuesto desde ya agradecerles por participar, por confiar en Admiral Markets Latam. Esperamos que esta transmisión haya sido de su agrado y por supuesto poder colaborar con su aprendizaje en el día a día. Son cápsulas breves, no entramos mucho más en detalle para no obviamente confundir a nuestros traders, a nuestros clientes que están tal vez recién comenzando. Hay muchos de ustedes que están comenzando y por eso los invitamos a profundizar junto a nosotros para que puedan entender el mercado de una mejor forma finalmente. Nos dice por ahí Oscar Arango, gracias por la información, saludos de Colombia. Teresa, muchas gracias, Teresa, a ti por participar y por supuesto por dejarnos comentarios. Nos dice Xiomara si el video quedará colgado en el canal. Sí, mañana Xiomara ya va a estar colgado en el canal. Estuardo nos dice pantalla 3 es más para buscar figuras chartistas, claramente. Eso es el propósito, obviamente, buscar los patrones chartistas, ya sea zonas de soporte y resistencia, figuras técnicas, figuras de agotamiento, cambios de tendencia. Si en este caso nos toca identificar tal vez una figura, podríamos estar especulando con este movimiento posiblemente. Una secuencia de mínimos crecientes, secuencia de máximos que tiende a ser un poco más agudo a los anteriores. Y eso es lo que nos invita o nos convida finalmente a ver una zona de agotamiento en la evolución del precio. Probablemente lo que llegue a pasar es que el mercado caiga hasta esta línea, vuelva a subir y vuelva a caer, vuelva a subir y vuelva a caer finalmente y haga este movimiento hacia esta secuencia de mínimos crecientes que viene a dibujar. Eso obviamente puede ser la oportunidad de venta. Ahí es donde hay que dilucidar. ¿Dónde voy a vender? Por ahora falta mucho terreno por considerar, falta mucho movimiento en el cual finalmente para poder establecer una estrategia de trading, pero es lo más importante, el señalar que el trading, el buen trading es una práctica de paciencia, es una práctica de entendimiento. Así que eso es. Nos dice Oscar Duarte, Renato, una clase muy práctica. Gracias, Oscar. Espero que haya sido esclarecedor finalmente esta transmisión. La entrada nos pregunta Xiomara, ¿se hace en la temporalidad de diaria? ¿Diaria? Sí. Yo me confundí. Aquí yo lo que hice fue cambiar la gráfica diaria y obvié la figura o la gráfica de 4 horas. Mil disculpas, pero finalmente la entrada se hace siempre en la gráfica intermedia, en la gráfica diaria. Esta la deberíamos tener acá en diaria. Esa es. Ahí sí. RSI, hoy lo tienes en 50. El RSI lo tengo en 14. Ojo con eso, el RSI lo tengo en 14. Solo en 4 horas no. Ahí está. Espero que haya sido respondida tu consulta, Xiomara, con respecto a cuál es la entrada en la cual se considera. No, gracias a ustedes. Ahí nos saluda, nos agradece Xiomara, Estuardo también. Bueno, gracias a ustedes finalmente. Sin ustedes, esto la verdad que no funciona, así que muchas gracias por participar. Nos vemos en la próxima cápsula y bueno, cualquier duda o detalle, recuerden que nos pueden escribir a los correos electrónicos latam@admiralmarkets.com o bien me pueden también escribir directamente a renato.campos@admiralmarkets.com. Les deseo desde ya una excelente tarde. Gracias a todos por participar. Y con eso obviamente nos vamos ya de lleno para cerrar la jornada. Un abrazo gigante.